la estimación y cliqueamos en la interpolación estándar. Hacemos clic y se va a venir el break estimation. Y en el break estimation primero nos van a pedir archivos de entrada y archivos de salida. En el input está pidiendo un modelo geológico. Yo voy a clicar, el modelo geológico que yo tengo es el modelo de bloques del mineral el cual estamos trabajando, con el cual deben trabajar y llegar a trabajar. Luego me pide de dónde va a sacar la información, el sample file, y este va a ser desde el sondaje que ya está computado. Abanico del sample key como la muestra principal, hay que activarla para que sea desde los sondajes, desde los bordos del key. En el output me va a pedir el nombre de la estimación que vamos a crear. Le voy a colocar la primera investigación que vamos a hacer, que va a ser el inverso de la distancia, pero de cobre. Le vamos a dar a Next. Acá un folding es generalmente para generar herramientas geológicas más específicas y la estimación nosotros no la estamos viendo desde el punto de vista geológico. Le damos siguiente, que aquí hay que agregar el index de shape o la forma en que vamos a generar los giros y la forma de búsqueda que vamos a realizar dentro de la información. En este caso, la mejor forma es que sea elipsoideal y que las axis, los giros en X, Y, sean de grados y el Z sea de 50. ¿Para qué? Para que sea más acotada la búsqueda, más específica. Las rotaciones o los ángulos de rotación, en primera instancia, para definir un ángulo elipsoideal. De alguna manera, el primer giro tiene que ser en 40 grados y el segundo en 45. En las categorías me va a indicar cuántos son los números de muestras que voy a ir buscando por cada una de las secciones. En este caso yo le puedo colocar un mínimo de una muestra y un máximo hasta de 500, 600, 700 muestras. ¿Cuál es el problema? Que el computador va a acumular mucha información, con lo cual de 2 a 10 muestras más que sobra para lo que estamos haciendo. El resto queda tal cual. Le damos siguiente. Aquí nos va a dar la herramienta de variogramas y de clipping para poder activarlo. Los variogramas son estimaciones interpolares o interpolaciones espaciales, las cuales a partir de una muestra conocida generan 200 o 300 muestras nuevas. No vamos a agregar variograma para esta vez, así que le vamos a dar siguiente. Aquí en estimaciones, en la técnica de estimation, sí debemos agregar. Agregamos y aquí vamos a seleccionar el método de investigación o el estimador que vamos a necesitar. En este caso elegimos el inverso a la distancia. En el data fields nos va a preguntar de dónde va a sacar la información de la data, de las leyes, en este caso del cobre. Cliqueamos para que el model price sea el mismo que de la muestra de cobre y le vamos a dar a Next. Acá nos va a dar un resumen con respecto a los controles que vamos a tener. Tenemos acá otro preview, el nombre, el modelo geológico, etc. Y le vamos a dar run para que corra el comando. En el command bar va a empezar a correr la información que va a estar calculando hasta que va a decir que la estimación está completa. Una vez que la estimación está completa, en el project files se le debe haber agregado una nueva objeto dentro de la carpeta de block models, en la cual yo le coloqué IDXU, inverso de la distancia, pero de cobre. Como el archivo, lo arrastramos a la pantalla principal y naturalmente no debiese suceder nada. ¿Por qué? Porque en la ventanita principal del 3D está visualizándose el modelo de bloques, con lo cual debo desactivar ese modelo de bloques y dejar visualizado solo el inverso de la distancia, el cual se va a ver por una intersección, el cual debo cambiarlo, igual como cambiaron el modelo de bloque anteriormente. Doble clic para abrir sus propiedades y no quiero ver el display type mediante una intersección, sino que mediante bloques. Le vamos a aplicar y ya se va a ver por bloque. La diferencia es que acá se debiese ver por distribución de leyes. Las leyes dicen estar acá. Pero ¿qué dice la leyenda? Que solamente me lo está mostrando por las zonas de nivelización, es decir, zona 1 y zona 2. Para cambiar la leyenda, en columna seleccionamos
El cobre, que es lo que queremos ver para esta estimación, después de esto tienen que hacer otra estimación, pero del oro, limpiamos el Beautiful Legend, que es el recuadro que está al ladito de la barra que dice cobre, y se va a abrir a la creación de una nueva línea. Le colocamos el mismo nombre, rangos numéricos, le damos Next, y debiesen aparecer las leyes. Como no aparecen las leyes, me va a decir que yo le cree manualmente los rangos de investigación que le va a crear. Puedo crear una distribución lineal, logarítmica y exponencial. Ustedes ya a este punto debiesen saber cuál es la diferencia entre una gráfica logarítmica, lineal y exponencial. Al generar esto, selecciono el tipo de gráfico que yo deseo y clic aquí donde dice Create Range, crear rangos. Hago clic y ya se abren los rangos de los mínimos y de la escala de color que voy a querer. Si quiero cambiar la escala de colores, lo puedo hacer acá y con cualquiera da lo mismo. Da lo mismo. Le damos finalizar, aplicar y ya tenemos visualizado cuáles son las leyes o la distribución de leyes que se generó por este inverso a la distancia. ¿Qué quiere decir eso? De los, no sé, estos bloquecitos azules me dicen que tienen unas leyes de 0,5 a 1,29% de cobre. ¿Qué quiere decir eso? Que los calipsos, estos bloquecitos calipsos que están acá, estos bloques, cada uno de estos bloques tiene una ley de 2.04 a 2.78. Y las leyes más altas que tenemos son los bloques rojos, que creo que debe haber por ahí algunos contratos. Son naranjos. Los naranjos así. Los naranjos, que son los segundos más altos, tienen una ley de cobre de 6.48 a 7.22. ¿Me sirve esto? Sí, por supuesto, porque acá tengo categorizado ya la reserva. Pero si yo les pregunto a ustedes, ya, no sé, voy a ir de nuevo a la línea. Recién dijimos que el color naranjo era de 6.48 a 7.22% de ley de cobre. ¿Cuánto modelaje de eso tenemos? No, ahí no hay. Porque eso es lo que no importa, saber el modelaje. Para eso debemos hacer como dijimos al comienzo de la asignatura. Debemos crear un inventario de reservas. ¿Se acuerdan cómo les dije que habíamos que tener para realizar un inventario de recursos y reservas? Se lo dibujé hasta en la pizarra. Ordinariamente se lo dibujé, pero se lo dibujé. ¿Cómo realizo un inventario de reservas y recursos? ¿Qué es eso? Aguanta, pero bueno. No es el beneficio. La evaluación de mañana. Mañana vemos prueba. Oye, ¿cómo me pasó esto, no? ¿No pasó esto? ¿Cómo así? ¿Pero dónde está eso? Mediante las curvas tonelaje versus ley. Creo que eran las curvas tonelaje versus Sí, para el ley. gobierno. Era una gráfica en la cual uno podía reflejar cuánto era el tonelaje acumulado que iba a tener en general y cuánto era la ley acumulada que iba a tener. Para eso puedo obtenerlo directamente desde el DataMine. Abajito en el buscador de comandos
ocupo en la herramienta Tongraph para poder extirpar desde aquí, desde DataMine, toda la información de los recursos y reservas para poder calcular, como dice acá, el tonelaje acumulado y las leyes acumuladas de algún modelo geológico. En este caso estamos trabajando. Me va a pedir archivo de entrada. ¿Cuál va a ser mi archivo de entrada? En este caso, el inverso de la distancia del cobre, que fue el estimador de ahora. En el output, en la ventanita de out, debo colocar el nombre del archivo que se va a crear. En este caso, reservas de cobre. Abajito, no por obligación. Si recuerden que cuando está en amarillo la celda, significa que es obligación tener que cargar un archivo y no rellenarlo. Cuando está en blanco no significa que sea obligatorio. Pero DataMine me da la opción de que en estas dos ventanitas yo pueda crear un archivo, como es un archivo de salida, crear dos archivos de Excel con los tonelajes no acumulados y con los tonelajes acumulados. En este caso, el CSV out me va a generar el tonelaje no acumulado, en este caso de cobre. Abajito vamos a tener el tonelaje acumulado de cobre. En Fields, los campos, me va a pedir qué campos yo deseo rellenar con la información o las gráficas de qué voy a extraer. En densidad, cargo en la ventanita de densidad y en el F1 voy a cargar el primer mineral que quiero analizar, en este caso cobre. Y en los parámetros, en el set offset, este valor lo coloco en 1 para que se active la búsqueda de la densidad en función de las carpetas, que no sea automático. Y aquí en el Cox step vamos a colocar lo que es la ley de corte. No vamos a colocar el valor de la ley de corte, sino que el grado de rangos en los cuales yo quiero que se genere la ley de corte. Por ejemplo, le coloco 0,1, significa que me va a hacer un análisis de ley de corte en 0,1, en 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, etcétera, etcétera. Si le coloco 0,5, va a ir a 0,5 en adelante calculando. Si le coloco de 1, va a ir de 1, de 2, de 3, de 4. Desde que hace le coloco una ley de corte de 5 en 5. Realmente, ¿cuánto fluctúan las leyes de mineral de cobre? De 0,1 a 1,5, más o menos. Si pongo una ley de 5, de corte cada 5,5, me quedará específico. Va a quedar un gráfico muy enorme y no me va a servir. Teniendo esa información, le doy OK. Va a empezar a cargar y el Tongraph está completo. Ahora, ¿de dónde saco esa información? En su carpetita, bueno, si hicieron el proyecto bien y fueron ordenados, en su carpeta del proyecto, en la database, se les debe haber cargado automáticamente los archivos de Excel con el nombre que usted activa. En este caso, el tonelaje acumulado y el no acumulado. Ahí. Súper rápido. El tonelaje acumulado, si se dan cuenta, ya cargó esta información. Dentro de esta información tenemos el cutoff, el CU, el volumen, el tonelaje, la densidad y otros valores que no nos interesan. ¿Qué debo hacer con esta información una vez que ya la tenga? Limpiarla. Van a tener que limpiar y solamente necesitamos para crear una curva tonelaje versus ley. ¿Qué valores necesitamos solamente? Que también lo dijimos clase. ¿Cuáles son los valores que necesito para construir una gráfica, una curva tonelaje ley? Un tonelaje total, la ley media y un valor. Tenemos acá el tons, que son las toneladas, tenemos el CU, que es la ley media de cobre. ¿Y cuál más dejo? No sé, porque la tonelaje es el volumen.
leve por cutoff. De todo esto solamente tengo que dejar una tabla con el cutoff, con el cobre y las toneladas. Y en función de esto tengo que hacer la gráfica, que es la curva tonelaje resulta. ¿Qué razón son las 12:30? Además, en 10 minutos llegan a este punto y a poner el gráfico.